Bienvenidos a un nuevo programa de Nací para esto. Hoy te traemos la primera parte de la entrevista con Siriaco, voz guitarrista de Nahual, la banda del oeste de Mataderos, que hace ya mucho tiempo viene creciendo a pasos agigantados y hace un año hicieron un show en Obras, nada más ni nada menos que allí en el mítico Obras Sanitarias. Y hoy Siriaco nos habla de su infancia, de su vida, de cómo comenzó Nahual, obviamente también toda esta mística que hay alrededor de la banda del oeste. Vengan, acompáñennos y veamos la primera parte de la entrevista con Siriaco, voz y guitarra de Nahual. Bueno, Siriaco, primero que nada, bienvenido a Nací para esto. Gracias por recibirnos acá en la sala de Nahual, donde nace todo. Y lo que primero le preguntamos a todos los entrevistados en este programa es: ¿cuál fue ese primer momento, la primera vez que vos te encontraste con la música? ¿Tu primer recuerdo de chiquito, de infancia? Bueno, al contrario, gracias por venir. Bueno, yo tengo el recuerdo de estar en un asado en el Partido de la Costa, que es donde en esa época vivíamos, Baratuyú, para ser exacto, en un taller mecánico que había unos amigos de mi viejo que todos los fines de semana se juntaban, después de trabajar, se juntaban a comer y por lo general llevaban a sus hijos. Y bueno, en uno de esos asados siempre había una guitarra, después de comer se ponía a guitarrear y había guitarra, acordeón a piano, tambores, siempre eran bastante musiqueros. Y bueno, un poco eso, canciones que escuchaba en un cassette del auto y capaz que mi viejo las cantaba y yo de a poquito como la había escuchado, tenía la letra y me ponía a cantar y mi viejo me miraba y decía canta y empecé de a poquito a entender lo que significaba la música, ¿no? para las personas. Me estás contando esta primera experiencia y cómo fue esa infancia tuya en Mar del Tuyú, de donde sos vos oriundo. Una infancia muy libre, ¿no? Me acuerdo que ir al colegio estaba como a 15 cuadras y iba con mi hermana, que tenía 2 años más que yo y nos íbamos caminando solitos, así que era bastante, ya a esa edad, en primer grado, era bastante distinto a lo que es ahora, ¿no? Íbamos solos y creo que era muy libre, mucha imaginación en todo, porque los juguetes eran las cosas, las situaciones que teníamos alrededor. Y realmente creo que bueno, fue muy linda. ¿Cuándo es el momento que vos te empezás a dar cuenta que tu camino, tu elección es la música, empezar a ver instrumentos, más allá de esta experiencia de empezar a cantar, pero de ver instrumentos, de tocar, de pensar en hacer algo con la música? Y me pasó un poco más allá en la adolescencia, cuando tenía 17, 18 años. Realmente la música me llegó bastante más de grande, ¿no? Tal vez la sensación de querer hacer música. Era bastante vergonzoso, de hecho lo soy, y creo que eso siempre fue un freno para poder pararme ante la gente y tocar la guitarra o cantar. Entonces era algo que fui aprendiendo de a poquito y que tal vez tomé la decisión de hacerlo en un momento que me acuerdo que estábamos en un lugar así, estaban todos tocando la guitarra, yo ya sabía alguna canción que otra y me puse a tocarla y me sentí esa sensación que es hasta el día de hoy que siento que realmente la música me emociona y me di cuenta que podía hacerlo. Pero fue realmente en la adolescencia, ¿no? Cuando ya llegando a la adolescencia, 17, 18 años. ¿Cuál fue esa primera canción que vos decís, esta canción me marcó y por eso elegí este camino? Y
Me la pusiste difícil ahí. Pero bueno, en esa época yo escuchaba mucho a Papo. Fue un poco, tenía un cassette de él y fue un poco el inicio de la canción era el Tren de las 16. Esa era la que me gustaba. Llegamos al año 2000, 2001 y ahí empieza a tomar forma Nahual. Sí. Pero en medio de un país que estaba en una crisis total. ¿Cómo hicieron ustedes para comenzar a hacer una banda en medio de ese entorno y esa situación conflictiva en lo social? Claro, en realidad no, la situación estaba y nosotros tal vez no lo vimos desde el lado realmente nunca lo pensamos de cómo hacerlo. Simplemente se dio todo como para hacerlo. Estaba la pizzería de Claudio, que fue donde nos juntábamos y ahí empezábamos a charlar sobre música, y esa pizzería tenía un sótano vacío que guardaba unas cosas y podíamos llevarnos instrumentos y guitarras y todo lo que podíamos recaudar de todos los amigos que teníamos. Y creo que de ahí empezó un poco a darse la idea de empezar a hacer. Yo ya tenía escrito un par de canciones y bueno, cada uno empezó a ocupar un lugar. Yo quería tocar la batería porque yo tenía una batería en vez de una guitarra, quería tocar la batería yo. Pero cuando me mostré las canciones me dijeron, che, vos mejor cantá, yo toco la guitarra y yo toco la batería, y otro agarró, el que tocaba el teclado empezó a tocar el bajo, y ahí creo que empezó un poco la idea de ser una banda, ¿no? Que fue lo que logramos en ese momento. Pero creo que la situación económica y social o sea, nos afectaba en el sentido de que tal vez no teníamos plata para salir, pero nos quedábamos ahí tocando porque era lo que podíamos hacer en ese momento y nos gustaba, ¿no? Creo que no nos limitó, todo lo contrario. Creo que después se reflejan en las canciones que fui escribiendo. El primer show que tuvieron fue justamente en el barrio de Mataderos, en el barrio que estamos ahora, sí. En el 2001. ¿Qué recordás de ese show? Y fue muy lindo. La primera vez que nos presentamos fue en Betty Blues, que es en Avenida de los Incas, que bueno, eso fue un poco, fue la primera vez que tocamos, ¿no? Tocamos 3 o 4 temas, pero bueno, la primera fecha de Nahual fue acá en Mataderos, como decís vos, que la hicimos en Rancho Bulls, acá en Olividen y Alberdi, que era un lugar donde nosotros conocíamos a bandas como No Tan Distintos y Cielo Final, que eran bandas que ya venían tocando, ya tenían una formación estable y hacían ya recitales así con esa idea de hacer autogestión en todo sentido, hacían sus volantes, sus entradas, y bueno, era un poco eran un reflejo para nosotros, ¿no? para poder empezar a hacer algo así. Y fuimos, averiguamos y lo pudimos alquilar, y bueno, hicimos nuestra primera fecha. Lo que más me acuerdo era que estábamos tocando y la gente, para poder ir al baño, tenía que pasar por el costado del escenario. O sea, vos estabas tocando acá y pasaban por acá al costado y pasaban al baño. Y era bastante divertido eso. La autogestión es algo que ha marcado toda la carrera de Nahual. Me acuerdo que al principio, hace muchos años, hacían entradas a un precio casi módico para la gente, para que llegue. Siempre el trabajo de artes de tapa, el trabajo de los shows, la autogestión ha sido tal vez un emblema de ustedes. Sí, lo sigue siendo. Sí. Fue una forma muy linda de llevar a cabo algo hecho desde el corazón, ¿no? Y creo que la idea de la banda siempre fue un poco eso, de mantener un poco, ponernos en la situación en la que estábamos nosotros, y saber que costaba bastante poder ir a una banda, y queríamos ir dando recitales que estén buenos, que tengan realmente un montón de situaciones para que la gente los pueda disfrutar, ya sea el sonido, los equipos, ir tratando de crecer, pero siempre tratar de ir acorde al bolsillo de los pibes, de la gente que nos viene a ver, que son gente de todos lados, ¿no? Pura Suerte Estampados. Estampados en vinilo. Diseños personalizados. Remeras, calzas, gorras y todos los accesorios. Pura Suerte Estampados. Consulta por nuestras promos. Contactate con nosotros llamándonos o escribiéndonos a nuestras redes sociales. ¿Cuál es esa importancia que tiene el barrio? Porque mucha gente del oeste justamente
es la gente que, al menos en un principio, era la que iba, la que movilizaba, la que estaba. Y es muy importante por el hecho de que nosotros escribimos historias que suceden en esos lugares, ¿no? En la esquina o en la calle, sea donde sea, son personajes siempre sacados del barrio. Y bueno, y creo que nos sentimos parte, somos parte de eso y siempre tenemos un respeto muy grande por saber de dónde venimos. Empezó a crecer Nahual poco a poco. ¿Qué recordás de ese primer disco que sacan ustedes? Que también, justamente, venía en épocas conflictivas y demás, pero Nahual venía creciendo mucho en los primeros años y el primer disco les marcó mucho a ustedes. Sí, el primero nos costó bastante hacerlo. Me acuerdo que Pablito, que es el manager hoy, tenía una moto vieja que no usaba, y como la que está acá. y la vendimos para poder llegar a grabar una parte del disco, ¿no? Así que fue... Sí, vendía una moto para poder costear el disco, sí, porque no teníamos forma de llegar más que de promesas, ¿no? Otro chico tenía tarjeta y me acuerdo que al estudio le faltaba una televisión y le compramos una televisión y un DVD y más o menos así fuimos pagando las horas de estudio, ¿no? Y bueno, lo hicimos con Néstor Tinaro, me acuerdo, que fue el que nos terminó grabando los primeros 4 discos de Nahual. Este último lo hicimos nosotros, pero él nos grabó los primeros 4 discos. Quedamos muy conectados con él siempre. Y bueno, y fue una época bastante de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, nos dimos cuenta de que realmente nos gustaba hacerlo. Más allá de todas las situaciones, eran lindas poder sobrellevarlas como grupo. Y darnos cuenta de que si nos uníamos en esta idea, podíamos sacar adelante lo que era en ese momento, que era hacer el primer disco. El primer disco sale en 2004 bajo el nombre de Nahual también. Nahual, sí. La gente no lo conoce. ¿Cuál es la historia del nombre? Nahual, yo empecé en realidad con la música por el violinista de León Gieco. Yo soy plomero gasista, ese es mi oficio, el oficio de mi viejo, de mis hermanos. Y yo trabajaba en Avellaneda en un psiquiátrico. La mujer de este tal Tancredo era una doctora. Y yo llevaba la guitarra porque había un muchacho que estaba dentro del psiquiátrico que le gustaba la música, y yo iba y le tocaba canción, él le prestaba la guitarra, todos los jueves lo hacía eso. Y ella un día me dice, ¿sabés afinar la guitarra? Eso sí, me dice, mi marido es músico, ¿no querés venir a trabajar con él? Él te paga como para que van a hablar. Sí, yo voy de onda, no hay problema. Me pareció raro, no sé bien qué es lo que hay que hacer, pero voy. Y cuando fui a un recital de Gieco y Heredia en el teatro, creo que el Teatro Ópera, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, me sorprendí porque no me explicó nada, no me dijo nada de eso. Y ese día lo conocí a Gieco, que para mí era una persona que yo admiraba mucho de la música nacional, y a Heredia, no podía creer. Y ahí empecé un poco en ese mundo, digamos, de la música, que vi lo que generaban desde arriba del escenario, y empecé a trabajar con Tancredo, que fue el que me regaló un libro. Después de ese show hicieron 2 shows más y después se fueron a México y me regaló un libro que eran las enseñanzas de Don Juan. Y lo leí, también fue un detonante para mí, justo en el momento que quería hacer una banda, leí a Castaneda y en honor a ese libro le puse Nahual. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar. Hola gente de Nací para Esto, mi nombre es Jorge y soy guitarra rítmica y voz líder en Oveja Negra Blues Band. Así que bueno, los invitamos a todos a disfrutar de este momento, y si nos quieren buscar, pueden buscar como Oveja Negra Blues Band en Facebook, YouTube e Instagram. Saludos para todos. Tu mente no lo puede entender. El sexo siempre fue tu arrogancia, rompiendo por todo tu ser. Giran los planetas inertes, jinetes de la oscuridad, cabalgando todas tus curvas que siempre están por estallar. Nena de los campos verdes, dime por dónde te vas.
Sale el primer disco y llega un momento muy difícil para lo que es la música nacional como Cromañón. Sí. Ustedes además tenían mucha relación con Ojos Locos, banda que estuvo ese día. Sí, yo estaba invitado al VIP porque los conocía a ellos y me han invitado ese día. ¿Cómo les repercutió a ustedes, más allá de lo que fue la tragedia, en lo que era este inicio de trayectoria de Nahual? Porque cerraron lugares, no se podía tocar, todo lo que era autogestión era muy complicado. ¿Cómo les afectó a ustedes? Y el primer recital que hicimos, que teníamos ya armado, ¿no? Me acuerdo que esto pasó en diciembre y nosotros no tocábamos tan seguido como ahora, pero ponerle en febrero, cuando habíamos vuelto de vacaciones todos, teníamos un recital en Rancho Google, que era un lugar para 50 personas. 60 personas, que no era mucha, o sea, un lugarcito chiquitito. Me acuerdo que llegaron ese día los padres de Cromañón y nos lo clausuraron. Entendimos la situación, pero nos dimos cuenta de que si todo seguía así no íbamos a poder seguir tocando, ¿no? Y es una necesidad, creo que es como una voz que más allá de todo queríamos hacer las cosas bien, entendimos lo que había pasado, porque también perdimos amigos ahí, pero queríamos seguir haciendo música, que era lo que realmente nosotros sentimos que hay que hacerlo bien. Entonces nos cruzamos para la General Paz. Nosotros estamos acá para tocar la General Paz, en provincia. Era otra situación distinta. Nosotros nunca habíamos tocado en provincia, pero empezamos a hacer, enfrente de la Universidad de La Matanza había un lugar y empezamos a hacer fechitas ahí y ahí fue donde realmente empezamos a crecer. En 2007 sacan su segundo disco, Guerrero, y después Pacto de Sangre en 2009. Obviamente fue todo un crecimiento continuo, pero tal vez al que lo ves de afuera, Pacto de Sangre como que marcó un clic en la banda, sí, en el tema crecimiento, en el tema shows, en el tema sonido también. Sí. ¿Cómo fue esta evolución para ustedes? Aprendizaje, ¿no? Como decías vos, todo fue un proceso natural y firme, ya sea en el estudio. Cuando tratamos de grabar el primer disco no sabíamos lo que era un click, no entendíamos nada para qué servía. Ya en el segundo disco yo ya tenía mi equipo valvular, ya tenía una idea de lo que era un clip y ya habíamos armado las maquetas ya con anterioridad. Entonces entramos a grabar ya Guerrero de otra manera, que es un disco que para mí personalmente fue bisagra para darme cuenta de que estábamos en el camino correcto, ¿no? Con más personalidad que el primero, obviamente. Y ya en Pacto de Sangre creo que fue el momento en el cual nosotros sentimos que teníamos el apoyo de la gente, que era algo que era muy difícil y distinto de hacer, ¿no? Pero creo que fue una época, estoy tratando de acordarme, una época muy linda porque cuando lo presentamos, porque empezamos a llenar lugares y a agotar lugares y a tener que hacer 2 fechas. Ya en Guerrero nos pasó cuando lo presentamos en Circo y ya no pudimos tocar más, tuvimos que empezar a tocar en otros lugares más grandes. ¿Cómo surge esto de ustedes cuando la movida tenía entradas a un X valor, ustedes ponerle un valor casi módico? Pues yo me acuerdo que se hablaba en su momento de shows de entradas en ese momento a 80, 90, 100 pesos y tenía un show de Nahual que decía 25. Anticipadas 10 pesos y cuesta 25. Y vos decías, o estos chicos pierden plata o están haciendo algo que realmente les sirve a la gente que no llega para ir al show y puede ir. Claro. ¿Cómo surgió esa idea de decir, bueno, salgamos de lo que está establecido y vayamos por otro camino? Es que en realidad lo establecido, o sea, nosotros poníamos la entrada a 20 pesos y agotábamos el recital y podíamos pagar el lugar, podíamos hacer lo que queríamos, de la manera que queríamos y nos quedaba plata para, por ahí, no sé, comprar un equipo o algo, no reinvertir, era muy poco lo que nos quedaba, pero realmente nos quedaba algo como para poder crecer, no era que no nos quedaba nada. Entonces, o sea, siempre medimos desde ese lugar, de poder hacer un show que esté bien hecho, pero tampoco, o sea, no vivíamos de eso, ¿no? Era todo, cada uno tenía su trabajo y la idea de la banda era hacer música, simplemente era eso. Yo creo que la diferencia se marcó desde ese lugar y también apoyando como te dije antes, a la gente que venía desde lejos, ¿no? Gente que venía de Merlo, gente que venía de
zona sur de Temperley, y la gente venía porque podía también. A veces o sea, si no te conocen, a veces es un límite, ¿no? El valor de una entrada, lamentablemente, ¿no? Para todos. Y nosotros ese límite no lo teníamos, y dábamos la oportunidad que el que quería venir, podía venir porque era barata la entrada, y si la pasaba bien, se iba formando, realmente se fue formando una pequeña familia, y eso no nos limitó para crecer, todo lo contrario, fue nuestro secreto. Y así llegamos al final de la primera parte de la entrevista con Siriaco, voz y guitarrista de Nahual. Le agradecemos como siempre a la gente de Pura Suerte Estampados por las mejores remeras del rock nacional, y los invitamos a acompañarnos a través de nuestras redes sociales en la fanpage de Gemelo Producciones y también en nuestro Instagram @NaciParaEsto. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva emisión de Nací para Esto. Chau.